Si tienes un coche usado o de segunda mano, ya estás perdiendo batería cada día. Una batería débil puede quemar el alternador, quemar el motor de arranque y dejarte tirado en mitad de la noche. Más de 7 millones de averías en carretera se deben a baterías agotadas. La mayoría se pueden evitar por completo. Haz esto y la batería de tu coche durará 10 años. Y no te pierdas el último consejo. La mayoría de los conductores hacen cada mañana algo muy sencillo que, sin saberlo, destruye su batería. Vamos allá. Secreto número 15. Inspeccione y fije el soporte de la batería. Las baterías sueltas se agotan rápidamente. La vibración dentro de una batería es un daño silencioso. Desgasta las placas de plomo hasta que se agrietan, se rompen y fallan. Una batería nueva puede agotarse en menos de 6 meses si se mueve bajo el capó. Eso significa dinero desperdiciado sin motivo. Por eso, lo primero que compruebo en cualquier coche usado es el soporte de la batería. Abra el capó y agarre la batería con ambas manos. Intente moverla. Si se mueve aunque sea un poco, hay un problema. Una batería no debe deslizarse, inclinarse ni traquetear. Debe quedar bien sujeta y nivelada en la bandeja. Utilice la abrazadera y el perno de sujeción adecuados. Apriételos con una llave de vaso hasta que queden bien ajustados. No lo apriete en exceso o romperá la carcasa. Si la bandeja está oxidada, límpiela. Si está doblada, enderece. Una bandeja torcida retuerce la carcasa con el tiempo. Esa tensión destruye las celdas. Si conduce por carreteras en mal estado, añada una almohadilla de goma debajo de la batería. Reduce la vibración y mantiene la carcasa a salvo. No calce la batería con madera, espuma o chatarra. Eso es un trabajo chapucero. Y, sin embargo, la mayoría de la gente pasa por alto otro factor que acorta aún más la vida útil de la batería. Secreto número 14. Utilice un cargador /diagonal mantenedor inteligente. Un coche aparcado acaba con su propia batería. Todos los coches consumen una pequeña cantidad de energía, incluso cuando están apagados, sistema de alarma, reloj, EQ, memoria. Con el tiempo. Ese lento consumo reduce el voltaje y sulfata las placas. Así es como las buenas baterías se agotan mientras el coche está parado. Supongo que también lo ha visto 1000 veces en coches usados que permanecen parados durante semanas entre uso y uso. La solución es un cargador inteligente, también llamado mantenedor de batería. No lo confunda con un cargador normal. Un mantenedor inteligente detecta el voltaje de la batería y solo le da la carga que necesita. No la sobrecarga. Marcas como CTE, KN o Battery, Tender y Soeacher tienen unidades sólidas. Conéctelo, rojo al positivo, negro al negativo, y enchúfelo a la pared. Configúrelo para su tipo de batería y déjelo. Mantiene la batería en perfecto estado. Si aparca durante mucho tiempo, utilice un enchufe de desconexión rápida para no tener que luchar con las pinzas cada vez. Nunca conecte un cargador a una batería congelada o a un cable dañado. Y no utilice un aparato barato sin marca que no tenga seguridad. Apáguelo. Una carga flotante saludable detiene la degradación. Pero incluso una batería llena puede fallar si la energía no puede fluir a través de conexiones sucias o dañadas. Secreto número 13. Reemplace los terminales corroídos y utilice grasa dieléctrica. La corrosión roba energía. Esa costra verde y blanca en los terminales de la batería no solo es fea. Aumenta la resistencia, ahoga la corriente y obliga a la batería y al alternador a trabajar más. Esa tensión adicional reduce la vida útil de la batería en años. La Asociación Americana del Automóvil advierte que la mayoría de las averías de las baterías se deben en realidad a malas conexiones de los cables. En la mayoría de los casos, la gente sustituye una batería en buen estado cuando lo único que necesitaba era un terminal adecuado. Limpieza primero, apague el motor y saque las llaves. Utilice guantes y protección ocular. Retire siempre primero el cable negativo y luego el positivo. Utilice un cepillo de alambre o un limpiador de terminales de batería para frotar los bornes hasta que brillen como metal nuevo. Limpie también el interior de las abrazaderas de los cables. Si un cable está agrietado o suelto, sustitúyalo. Si el terminal está hinchado o corroído, sustitúyalo. Los terminales son baratos. Un mal flujo de energía no lo es. Ha detenido la corrosión.
Pero hay otro problema de conexión que mata más baterías y motores de arranque de lo que la gente cree y que la mayoría de los conductores nunca comprueban. Me refiero al cable negativo de la batería, también llamado correa de tierra del motor. Una mala conexión a tierra provoca arranques lentos, luces tenues, luces de advertencia aleatorias y baterías agotadas que parecen misteriosas. Hice un análisis completo de los signos de una correa de tierra defectuosa. El enlace está arriba. Míralo más tarde, porque las malas conexiones a tierra destruyen los sistemas de carga desde dentro. Ahora que tus cables están en buen estado, acabemos con el siguiente asesino silencioso de baterías. Secreto número 12. Instala un protector térmico o aislante para la batería. La mayoría de la gente culpa al invierno de las baterías agotadas, pero eso es solo la mitad de la verdad. El calor cocina la batería por dentro. El alto calor bajo el capó evapora el electrolito, deforma las placas y seca las celdas. El Consejo Internacional de Baterías advierte que el calor es la causa número 1 de fallo de las baterías. Si vives en un lugar donde los veranos son brutales o si tu coche está todo el día al sol, necesitas proteger la batería. Abre el capó después de un largo viaje y toca el aire cerca de la batería. Si parece un horno, tienes un problema de calor. La solución es sencilla. Instala un protector térmico o un aislante envolvente para la batería. Están fabricados con espuma resistente al calor o fibra de vidrio con lámina. Reducen la temperatura de la batería hasta 20 grados. Eso significa años de vida útil adicional. Se coloca alrededor de la batería y se fija. Algunos coches vienen con uno de fábrica. Si el suyo no lo tiene, sustitúyalo. No cubra las rejillas de ventilación superiores. No envuelva la batería en plástico o trapos. Eso atrapa el calor y empeora la situación. Utilice un protector térmico específico para baterías. Este paso ayuda, pero no le salvará si comete el siguiente error común. Secreto número 11. Evite los viajes cortos. Permita una recarga completa en viajes de 5 minutos. Nunca deje que el alternador recargue lo que ha consumido el motor de arranque. Si lo hace día tras día, la batería se debilitará cada vez más. Una carga baja provoca sulfatación, que es una acumulación de cristales de sulfato endurecidos en las placas de la batería. Es como la placa en las arterias. Una vez que se forma, el flujo de energía se bloquea y la batería se asfixia lentamente. La capacidad disminuye y los arranques en frío se ralentizan. Consumer Report lleva años advirtiendo sobre esto. Esta es la verdad. El alternador no es un cargador. Es un mantenedor. Mantiene llena una batería llena. No revive una batería débil durante recorridos cortos. Si su recorrido diario es de solo unos minutos, cambie su rutina 1 o 2 veces por semana. Conduzca el coche durante 20 o 30 minutos. Lo mejor es la velocidad de autopista. Eso le da tiempo al alternador para recuperar el voltaje y quemar la carga superficial. Si no puede hacer viajes largos, utilice un cargador inteligente una vez a la semana para recargar la batería. No se limite a esperar. Los viajes cortos están bien. La esperanza no es un plan. La carga es vida. Y antes de pasar al siguiente secreto, una pregunta rápida, ¿le está resultando útil? Si es así, pulse me gusta y suscríbase. Cada semana doy consejos de nivel mecánico real que realmente le ahorran dinero. Continuemos. Secreto número 10. Elimina las pérdidas parasitarias y los consumos vampiros del mercado de accesorios. Una batería puede agotarse mientras el coche está apagado. Eso es un consumo parasitario. Todos los coches tienen un pequeño consumo para la memoria y las alarmas, pero cuando sube demasiado se convierte en un ladrón de energía. La basura del mercado de accesorios es la causa principal. Las cámaras de salpicadero baratas, las tiras de LED, las cajas Bluetooth y las malas instalaciones de equipos de sonido son cargas vampiras. Absorben energía las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Una vez tuve un cliente que gastó 3 baterías en 8 meses. El problema no era la batería. Era un pequeño cargador USB enchufado en la toma del mechero que consumía energía toda la noche. Así es como se comprueba si hay un consumo. Asegúrate de que todo esté apagado. Cierra las puertas para que se apaguen las luces interiores. Retira el cable negativo de la batería y conecta un multímetro en serie ajustado a amperios.
Un consumo normal es inferior a 50 mA. Si ve más, empiece a quitar los fusibles uno por uno. Cuando el número baje, habrá encontrado el circuito defectuoso. A continuación, retire o repare el dispositivo problemático. Si no está seguro de cómo hacerlo, acuda a un taller para que le hagan una prueba de consumo parásito. Merece la pena. No ignore los consumos. Arrancar una batería agotada una y otra vez la mata. Compruebe, repare o elimine la carga. Pero incluso sin descargas, no sabrá si su batería es realmente potente hasta que dé el siguiente paso. Secreto número 9. Compruebe el estado de la batería una vez al año. La mayoría de la gente nunca comprueba su batería hasta que falla. Eso es un error. Una batería puede parecer estar bien, arrancar el coche y, sin embargo, estar agotándose por dentro. Las baterías débiles sobrecargan el motor de arranque, estresan el alternador y le dejan tirado cuando cambia el tiempo. La AAA afirma que los problemas con la batería son la causa número 1 de las llamadas de asistencia en carretera en el país. Comprobarla una vez al año evita ese problema. A continuación te explicamos cómo hacerlo correctamente. Primero comprueba el voltaje en reposo con un multímetro digital con el motor apagado. Una batería en buen estado tiene alrededor de 12,6 voltios. Cualquier valor por debajo de 12,2 ya es bajo. Por debajo de 12,0 significa que hay un problema. Pero el voltaje por sí solo no es suficiente. Necesita una prueba de carga o una prueba de conductancia para ver su estado real. La mayoría de las tiendas de repuestos para automóviles lo comprueban de forma gratuita o puede comprar un comprobador de baterías portátil. Configúrelo para la clasificación de amperios de arranque en frío, CCA, de su batería. Si falla bajo carga, sustitúyala antes de que le deje tirado. Compruebe el código de fecha de la batería mientras lo hace. Si tiene más de 5 años, vigílela de cerca. Guarde los recibos de las pruebas para conocer la tendencia. Las pruebas le permiten adelantarse a los fallos, pero la batería es solo la mitad del sistema. Lo que la alimenta es igual de importante. Secreto número 8. Mantenga el alternador y el regulador de voltaje en buen estado. Un alternador defectuoso mata más baterías que el paso del tiempo. La gente culpa a la batería, pero el verdadero culpable es otro. Voltaje de carga. Si es demasiado bajo, la batería nunca se carga por completo, si es demasiado alto, se calienta por dentro. Una vez vi a un tipo quemar 2 baterías nuevas en 3 semanas. El alternador estaba generando más de 15,5 voltios. Eso es una muerte lenta por ebullición. Pruébelo de una manera sencilla. Tome un multímetro, arranque el motor y mida el voltaje en los bornes de la batería. Un sistema de carga en buen estado muestra entre 13,8 y 14,6 voltios, con las luces de 6 voltios encendidas y el aire acondicionado activado. Acelere un poco. Si el voltaje cae por debajo de 13,5, es posible que el alternador esté débil. Si el voltaje supera los 15, el regulador de voltaje está defectuoso o el alternador está sobrecargando. Cualquiera de las dos cosas puede dañar la batería. No haga conjeturas. Compruébelo. Escuche si el alternador emite un chirrido o un chirrido. Huela si hay olor a correa quemada. Busque cables sueltos en la parte posterior del alternador. Nunca ignore las luces de advertencia como ALT, GN o la luz de la batería en el salpicadero. No se trata de una prueba de bombillas. Es una llamada de auxilio. El sistema de carga debe funcionar correctamente o nada más importará. Y, lo creas o no, el siguiente asesino se esconde a plena vista, justo encima de la batería. Secreto número 7. Mantén la parte superior de la batería limpia y seca. Ya he dicho que la corrosión es mala, pero esto es diferente. El polvo, el aceite y la suciedad de la carretera que se acumulan en la parte superior de la batería pueden retener la humedad. Cuando eso ocurre, la electricidad puede pasar de un terminal a otro a través de la suciedad. Esa lenta descarga superficial agota la batería incluso cuando el coche está apagado. He visto baterías perder medio voltio de la noche a la mañana solo por tener la carcasa sucia. La limpieza es fácil. Apaga el motor y ponte guantes. Mezcla una taza de agua tibia con una cucharada de bicarbonato sódico. Moja un cepillo pequeño o un trapo en la mezcla y frota la parte superior de la carcasa de la batería. No la empapes, límpiala y sécala.
Sécala completamente con una toalla limpia. Elimine la humedad con aire comprimido, si dispone de él. Mantenga cerradas las tapas de ventilación, si la batería las tiene. No es conveniente que entre agua en el interior. Busque manchas de ácido o plástico agrietado. Si ve daños, sustituya la batería. El ácido en la parte superior es señal de una fuga. No rocíe desengrasante para motores sobre la batería. No la lave con una manguera, ya que eso solo empuja la suciedad a lugares a los que no puede llegar. Una batería limpia mantiene mejor la carga, pero incluso la batería más limpia no durará mucho si eliges el tipo equivocado desde el principio. Secreto número 6. Elige la composición química adecuada para una mayor longevidad. Una batería inadecuada se agota antes. Por muy limpios que estén los cables, no todas las baterías son iguales. Las baterías de arranque baratas e inundadas están bien para una vida útil corta, pero si quieres una vida útil larga en un coche usado, la composición química es importante. Mucha gente compra la batería más barata de la estantería y se pregunta por qué falla en 2 años. La elección de la batería debe ajustarse al uso que le dé al coche. Si utiliza el coche a diario, una batería de plomo ácido inundada de calidad de una marca de confianza como ACD, LCO, Bosch o SIDE es suficiente. Pero si su coche está parado, tiene un cabrestante, un sistema de sonido mejorado o muchos componentes electrónicos, dé un paso adelante y opte por una AGM. Las baterías AGM resisten las vibraciones, soportan descargas más profundas y se recargan más rápido. Son más caras, pero duran más. He visto baterías AGM durar entre 8 y 10 años en coches reales. No mezcle tipos de baterías con un sistema de carga incorrecto. Algunos alternadores antiguos sobrecargan las baterías AGM. Consulte el manual del propietario o la etiqueta debajo del capó. Adapte el tamaño del grupo y la clasificación CCA a las necesidades de su coche. No haga conjeturas. Si es demasiado pequeña, las placas se sobrecargarán. Si es demasiado grande, sobrecargará el sistema de carga. La batería adecuada es la base, pero una vez que la elija, debe tratarla correctamente o la estropeará. Lo siguiente que hace la gente es la forma más rápida de arruinar una buena batería. Secreto número 5. Limite las descargas profundas y la carga baja. Lo he dicho antes y lo volveré a repetir, la carga baja estropea las baterías. La descarga profunda las estropea más rápido. Una batería de plomo ácido no está diseñada para agotarse como un teléfono. Cada vez que el voltaje cae por debajo de 12,0, la sulfatación se endurece en las placas. Si deja que caiga por debajo de 11,5, acortará su vida útil en meses. Si lo hace a menudo, la batería nunca volverá a mantener una carga completa. Si su coche arranca lentamente o deja las luces encendidas por error, no siga arrancándolo y conduciendo. Esa es la forma perezosa de hacerlo y destruye las placas. Recárgala completamente de la forma correcta con un cargador inteligente. Mantén el voltaje en reposo alrededor de 12,6 y nunca dejes que se debilite. Si tu coche tiene un dispositivo que consume mucha energía, como un amplificador o un cabrestante, pon el motor en marcha mientras lo utilizas. Nunca agotes la batería si quieres que te dure 10 años. La descarga profunda es un abuso. Pero incluso una buena batería inundada necesita algo que la mayoría de la gente olvida. Secreto número 4. Las baterías inundadas con agua destilada. Las baterías inundadas pierden agua con el tiempo, el calor y la carga la evaporan. Cuando las placas no están cubiertas, se secan, se sulfatan y se agrietan. Eso es una muerte lenta. Lo veo todo el tiempo en coches, tractores y camiones antiguos. La gente nunca comprueba el nivel de agua y luego se pregunta por qué la batería no mantiene la carga. Esto solo se aplica a las baterías inundadas con tapas que se pueden reparar. Si la suya está sellada, omita esto. Para el resto de nosotros, aquí está cómo hacerlo correctamente. Póngase guantes y protección para los ojos, ya que el ácido quema la piel. Gire o levante las tapas. Mire dentro de cada celda. Las placas deben estar cubiertas por líquido, pero sin sobrellenarlas. Utilice solo agua destilada, no agua del grifo. El agua del grifo contiene minerales que dañan las placas. Añada pequeñas cantidades con un embudo de plástico o una botella exprimible hasta que el agua quede justo por debajo del anillo de llenado. No derrame nada.
Limpie cualquier resto de ácido de la carcasa y cargue la batería después de añadir agua. Cuide el interior y durará más tiempo. Pero mucha gente acaba con la batería desde el exterior. Secreto número 3. Apague los aparatos electrónicos innecesarios cuando el motor esté apagado. Esto es de sentido común, pero la gente lo ignora a diario. Una batería no es una central eléctrica. Es un arrancador. Su función es arrancar el motor, no hacer funcionar el coche como si fuera una sala de estar. Cuando se sienta con el motor apagado, con la radio a todo volumen, cargando teléfonos, encendiendo ventiladores o viendo películas en la pantalla del salpicadero, está agotando la vida útil de la batería. Si el motor está apagado, apague lo que no necesite. Apague la radio. Desenchufe los cargadores. Apague las luces del techo, cierre las puertas para que se apaguen las luces de cortesía. Si necesita energía durante mucho tiempo, arranque el motor para que el alternador se encargue de la carga, o utilice un paquete de arranque o un banco de energía en lugar de la batería. He visto buenas baterías agotarse tanto solo por la música que nunca se recuperaron. Sea sencillo, la batería es para arrancar, el alternador es para la energía. No intercambie las funciones. A veces, la vida da giros inesperados y la batería se descarga por completo. Cuando eso ocurre, el siguiente paso decide si vive o muere. Secreto número 2. Utilice un cargador inteligente después de una descarga profunda. Una batería agotada no siempre es una batería defectuosa, pero solo si se salva de la forma adecuada. Cuando el voltaje cae, se forman cristales bajos en las placas. Cuanto más tiempo permanece agotada, más duros se vuelven esos cristales. Arrancar con pinzas y conducir no soluciona eso. De hecho, forzar al alternador a recargar una batería agotada puede quemarlo. Ese es un error costoso. Utilice un cargador inteligente con modo de recuperación o reacondicionamiento. Conéctelo con el motor apagado, rojo al positivo, negro al negativo, y ajústelo al tipo de batería adecuado. Deje que complete un ciclo de carga completo. No se apresure. Una carga de recuperación real lleva horas. Si el voltaje es inferior a 10 voltios, algunos cargadores no se pondrán en marcha. En ese caso, utilice un cargador manual para activarlo. A continuación, cambie al modo inteligente. Así es como lo hacen los profesionales. Una descarga profunda es una advertencia. Si ocurre, a menudo significa que se avecina otro problema. Un paso más mantiene la batería viva a largo plazo. Secreto número 1. Mantenga la batería fría y sustitúyala de forma proactiva. Ya lo hemos dicho. El calor cocina las baterías desde dentro. Un compartimento del motor caliente descompone el electrolito, deforma las placas y crea resistencia. Una batería que debería durar 10 años puede agotarse en 3 si se calienta día tras día. Esto es peor en compartimentos del motor estrechos y en coches antiguos con poco flujo de aire. Mantenga la batería fría como pueda. Aparque a la sombra siempre que sea posible. Evite los periodos prolongados de inactividad en climas muy cálidos. Asegúrese de que el compartimento del motor tenga un buen flujo de aire y que el sistema de refrigeración funcione correctamente. Si su coche lo permite, traslade la batería al maletero con un kit adecuado. El aire más fresco significa una vida útil más larga. No agote la batería. Sustitúyala antes de que le deje tirado. Yo la sustituyo a los 6 o 7 años, aunque siga arrancando bien. Eso es mantenimiento proactivo, un seguro barato, y pongo una etiqueta con la fecha en cada batería que instalo, para saber su edad real. Haz esto y te adelantarás a los fallos. Puedes hacerlo todo bien. Cargar correctamente, evitar el consumo parásito, mantener los terminales y aún así destruir la batería en segundos. Ocurre en el momento en que giras la llave. Lo peor es que casi todos los conductores lo hacen a diario. Mira el siguiente vídeo antes de arrancar el motor.